En algunos casos, pues la gran mayoría de las pacientes son pacientes diabéticas e hipertensas. Por esa razón es que el tema de diabetes y embarazo pues es un tema bastante entretenido, ¿no? Con muchos aspectos. Yo creo que aquí lo importante para ustedes también es desde el punto de vista preventivo, el manejar a las pacientes, establecer el diagnóstico oportuno, pues obviamente lo convierte en el fuerte del médico general. El saber cuándo, cómo, qué pruebas podemos solicitarle a las pacientes. No sé si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de pues hacer alguna vez ustedes la prueba de la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Alguien ha probado la solución que les dan para hacerse la curva? Recuerdo que una vez lo hicimos en el laboratorio de fisiología, creo, como práctica. Sí, realmente es una solución, es glucosa, lo que te dan para consumir. De hecho, lo tomas y la gran mayoría de las pacientes, la primera respuesta es náuseas, ¿no? O sea, tienden a tener náuseas por esta solución y realmente algunas pacientes pues no quieren regresar a hacerse las siguientes pruebas. Pero pues ni hablar, o sea, eso lo tenemos que establecer bien dentro del protocolo o las guías para poder establecer el diagnóstico, ¿no? En algunas pacientes la prueba obviamente se debe de solicitar, sobre todo si tienen antecedentes familiares, cercanos, directos, ¿no? Y si las pacientes han tenido embarazos previos, pues bueno, yo creo con diabetes, por ejemplo, yo creo que deberían de establecerse bien los manejos. No es que no se utilice realmente como para establecer el manejo la clasificación de Priscilla White. Sin embargo, o sea, no es que no se utilice, sino que ahora actualmente la forma más integral y más completa, la mejor establecida, pues es la que establece la COC, ¿no? Y obviamente la clasificación de la ADA, pues obviamente también nos ha ayudado para establecer el diagnóstico. Revisen bien, por favor, todo lo relacionado con el aspecto de la fisiopatología, cómo se da la alteración del metabolismo en la mujer embarazada. Obviamente el embarazo como tal es diabetógeno, entonces estos cambios que puede sufrir el metabolismo en la paciente embarazada pues son los que casi siempre ocupan las primeras preguntas en el examen. Más que el tratamiento en sí, por decir dosis o cálculos para manejar la insulina o qué tipo, a lo mejor saber más lo que está enfocado a factores de riesgo y establecimiento de diagnóstico, ¿no? No sé si quieran, empezamos con el caso clínico. Sí, doctora, vamos a retomarlo, vamos a leerlo otra vez, que dice que es una mujer de 35 años, remitida a consulta desde la atención primaria en la semana 12 de su primera gestación. El motivo de consulta fue por hiperglucemia no controlada. Como datos importantes tenemos que no tenía antecedentes familiares de interés. Como antecedentes personales destacaban obesidad, vida sedentaria y no tiene hábitos tóxicos. El test de O'Sullivan fue positivo con 172 miligramos por decilitro, que sabemos que el punto de corte es de 140 miligramos por decilitro. Y pues en la curva de tolerancia oral a la glucosa tuvo las siguientes mediciones. La primera, que fue la basal, de 96, luego a la primera hora de 178, a la segunda hora de 213 y a la siguiente hora de 156. A la exploración física presenta presión arterial de 120/70 milímetros de mercurio y tiene un peso de 78 kilogramos. Una talla de 1.58, por lo que tiene un índice de masa corporal de 31.25, por lo que esto cae ya en obesidad, y pues el resto de los parámetros normales. La primera pregunta que se alcanzó a contestar ayer era el posible diagnóstico, que era que pues cuenta con una diabetes pregestacional, que bien lo dijo Diana. Y pues vamos a retomar a la siguiente pregunta, que es la que quedó pendiente. Aquí está.
ya la pregunta que quedó pendiente ayer es ¿cuándo y a quién se le debe realizar un estudio de glucosa durante la gestación? No sé quién se quiera animar a contestar esta pregunta. ¿Cuándo y a quién se le solicita el estudio? Es durante la semana 20. Y, bueno, tal vez se recuerdo, no estoy muy segura. Hay también algunas a las que de manera general, bueno, algunos, el cribado pues se hace a las 24 y 28 semanas de gestación en todas las embarazadas, por ejemplo, con el test de O'Sullivan. Yo siento que igual está un poquito tricky la pregunta porque se supone que se debe hacer siempre como una de las primeras pruebas de laboratorio en su primera consulta prenatal, ¿no? A todas las mujeres embarazadas. Pues sí, o sea, en este artículo de donde sacamos el caso clínico, decía todo lo que acaban de decir, pues está bien. Y aquí ya nos menciona la respuesta a todos los momentos en los que debería ser pertinente realizar esta prueba. Que la respuesta se divide en el primer trimestre, segundo trimestre y en el tercer trimestre. En el primer trimestre, como esto creo que varía pues de literatura a literatura. En el caso del artículo que nosotros encontramos, decía que solo en gestantes de alto riesgo, por ejemplo, que sean las mayores de 35 años, con obesidad, patología obstétrica previa, diabetes gestacional previa, etcétera, 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 etcétera. Aunque, pues según lo que decía Williams, sí, aquí yo concuerdo con lo que acaba de decir Rodrigo, que se hacía como pues a toda embarazada en su primera cita. De hecho, eso se dijo en la expo. En el segundo trimestre se realiza lo que viene siendo de la semana 24 a 28, como bien dijo Dami, y esto es como que a todas las gestantes. Y ya, digamos, en el tercer trimestre, en caso de que las dos pruebas anteriores hayan salido negativas, pues esta se realiza solo a gestantes no diagnosticadas que presenten pues características de diabetes gestacional, por ejemplo, algún bebé con macrosomía o polidroamnios. Y pues ya son estos los tres momentos que menciona el artículo en los que se deben realizar estos test. Y pues no sé si la doctora quisiera agregar algo más del caso clínico, sino para pasar a la exposición del día de hoy. ¿Se fue la doctora? Creo que sí, pero no me ha mandado un mensaje todavía. Chispas. Doctora, si está hablando, tiene su micrófono apagado. Y ahorita no. Ya se escucha. Ahora no se escucha.
Se escucha como un ruido de fondo, pero no escuchamos su voz, doctora. Ok, es que estoy tratando de ver, no sé si ahorita sí me escuchen. Sí, ya. ¿Me puedes escuchar? Bueno, ok, lo que pasa es que creo que se activó otra cosa. Bueno, yo considero que aquí no hay que confundir. Algunas veces consideramos que las pacientes a las que se les debe de hacer una prueba, en general siempre se les pide en la primera consulta pues una determinación de glucemia, ¿no? O sea, una determinación de glucosa en sangre. Y obviamente partiendo de que pues la paciente va a seguir las indicaciones para hacerse las pruebas. Si sale una determinación elevada, nuestra obligación es pues establecer el diagnóstico, ¿no? Y obviamente tenemos que saber en qué semanas de gestación pues está indicado. No sé si les ha tocado o han visto en la consulta externa de obstetricia que de repente a veces llegan las pacientes con un examen general de orina que tiene o reporta glucosa en orina. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahí es establecer una determinación en sangre y después entonces realizar la curva de tolerancia si fuera necesario, ¿no? El tamizaje o el cribado que debemos de solicitar debe estar siempre bien fundamentado y explicarle a las pacientes que no porque salga un examen general de orina con una elevación de glucosa en la sangre, en la orina, es diagnóstico de diabetes. Muchas pacientes tienen la idea de que solo con un examen general de orina pueden saber si son diabéticas o no. No sé si les había tocado o lo habían escuchado, pero a mí me tocó varias veces pues que las pacientes me preguntaran si con un análisis de orina ya ellas se considerarían así diabéticas, ¿no? Entonces, sí hay que aclararles bien ese punto a las pacientes y también nosotros tenemos que tener la responsabilidad de saber, pues, cómo es que se da esa depuración en la orina, por ejemplo, de glucosa, ¿no? Entonces, tenemos que saber también, pues, en qué momento solicitar los estudios, explicarle a las pacientes cómo se hacen estas pruebas y una vez que tengamos establecido el diagnóstico de diabetes, pues entonces hay que referir a la paciente al siguiente nivel de atención. Muy bien, no sé si quieran empezar ya con el siguiente tema. ¿Se ven las diapositivas? Sí. Ok. Bueno, hoy vamos a ver el tema de enfermedad valvular cardíaca y embarazo. Este tema pues ya lo hemos visto en un par de ocasiones en medicina interna, pediatría y así, pero ahorita vamos a enfocarnos más que nada en el contexto, pues obviamente de la paciente embarazada. Vamos a ver primero un poquito de las generalidades y es importante tomar en cuenta que durante el embarazo existen cambios fisiológicos cardiovasculares, es decir, son estas adaptaciones que tiene que hacer el sistema cardiovascular, pues obviamente para que la gestación progrese de manera adecuada. Los principales van a ser un aumento en el volumen de sangre, el de la frecuencia cardíaca y una disminución de las resistencias vasculares periféricas. Esto en conjunto pues va a permitir que el gasto cardíaco se aumente, ya que recordamos que obviamente el útero cuando crece va a empezar a requerir una mayor perfusión sanguínea, al igual que la placenta. Entonces, para suplir todas estas necesidades, se requiere aumentar el gasto cardíaco, tomando en cuenta todos estos factores. Algo importante que hay que recordar también es que cuando tengamos una paciente que tiene una enfermedad valvular cardíaca, siempre hay que clasificarla de acuerdo con la escala de Laniha para la insuficiencia cardíaca, porque esta clasificación nos va a servir para determinar el pronóstico del embarazo. E incluso también se utiliza mucho para lo que es el manejo en cuanto a la decisión sobre la vía adecuada de parto. Y aquí hay que tomar en cuenta también, tener muy presente que en general las insuficiencias valvulares van a ser bien toleradas y realmente es por eso que no se les da tanta importancia, entre comillas. A lo que me refiero con esto es a que el texto realmente te dice muy poquito sobre ellas, pero es que como son bien toleradas, realmente la pauta que se va a tener o que se va a tomar para esta enfermedad durante el embarazo va a ser muy similar a la de una embarazada normal. Obviamente
se requieren evaluar mucho más de cerca a la paciente. Y son las estenosis valvulares las que van a tener mayor probabilidad de descompensación debido al aumento del volumen, y pues obviamente los orificios muy pequeños pues no van a permitir el paso de esta mayor cantidad de sangre, y eso va a generar las complicaciones o los problemas que vamos a ver más adelante. Y pues las insuficiencias valvulares se toleran bien porque, como ya mencionamos, la resistencia vascular periférica está disminuida. Entonces, digamos que toda esa sangre que se empieza a acumular y que se empieza a regresar al sistema venoso, pues se va a tolerar bien. O sea, toda esa sangre se puede acomodar en las venas debido a la disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, por eso generalmente no presenta tantos problemas. La guía de práctica clínica te menciona, bueno, esta es una tablita que te dice el riesgo de mortalidad materna asociado a cardiopatía en el embarazo. Aquí se muestran muchos otros tipos de cardiopatías, pero la que nos va a importar ahorita pues va a ser la vascular. Como pueden ver, aquí por ejemplo la estenosis mitral con una NIHA 1 o 2 tiene una mortalidad menor al 1%. Por eso es que es también importante clasificar a las pacientes de acuerdo con esta escala funcional para determinar, como ya dijimos, el pronóstico. Como pueden ver, las primeras clasificaciones o las primeras clases de la escala de la NIHA tienen una mortalidad bajita, mientras que las más altas pues van a aumentar la mortalidad. Incluso interesante ver cómo una mujer con enfermedad valvular cardíaca, pero que ya tuvo tratamiento, por ejemplo, una mujer con una prótesis biológica, también va a tener una mortalidad bajita. A diferencia de, bueno, esto ya es como que diferencia entre prótesis biológica y artificial, pero eso no es tema de ahorita. Y como pueden ver, la estenosis aórtica, esta sí tiene un montón de complicaciones, ahorita lo vamos a ver. Y la mortalidad pues sí es bastante considerable. Esa tablita también está bastante interesante. Nos dice los factores de riesgo que hay tanto para complicaciones maternas y fetales durante la gestación. Como pueden ver, ya si una mujer aún no se ha embarazado, pero ya tiene una clase funcional mayor a 2, ya está en riesgo para presentar complicaciones tanto maternas como fetales. Y en general, la incidencia de complicaciones maternas va a estar relacionada con la superficie valvular. Mientras menor sea la superficie valvular, mayor va a ser la incidencia de las complicaciones. Como pueden ver aquí, por ejemplo, el área valvular mitral, que ya es menor de 2 centímetros cuadrados, ya va a presentar estas complicaciones, al igual que el área valvular aórtica menor de 1.5 centímetros cuadrados. Y esto es importante a tomar en cuenta también al momento de pues, hacer el pronóstico del embarazo, y también para darle una guía preconcepcional a las mujeres que tienen enfermedad valvular cardíaca y que quieren embarazarse. Y bueno, esta tablita está en el Williams y es un resumen de las valvulopatías, las causas, la fisiopatología y las manifestaciones clínicas que se dan en el embarazo. Estas se las dejo aquí para que la lean, pero pues vamos a ver ahorita más adelante una por una, entonces vamos a continuar. Ahora, de las pruebas útiles para el seguimiento, vamos a tener que va a ser la biometría hemática, un electrocardiograma, ahorita vamos a ver por qué, la tele de tórax, la gasometría, y el más importante va a ser el ecocardiograma. Un ecocardiograma transtorácico nos va a permitir obviamente observar el corazón en su estado dinámico y también hacer las mediciones del área valvular, gradientes de flujo. O sea, el ecocardiograma te da mucha información que te va a permitir tomar pues decisiones clínicas y también para pronóstico. Vamos a empezar con la estenosis aórtica. Entre las posibles causas vamos a clasificarlas en adquiridas y congénitas. La causa adquirida más frecuente es la enfermedad reumática, y esta va a ser la principal causa en el tercer mundo, donde obviamente los factores son prevalentes los factores de riesgo
para presentar la enfermedad reumática. Sin embargo, en el primer mundo, en los países desarrollados, donde ya estos factores de riesgo están disminuidos, la primera causa de estenosis aórtica va a ser una lesión secundaria de la válvula. Específicamente hablando, la más frecuente es la válvula aórtica bicúspide. Aquí a la derecha tenemos una tablita donde te muestra las áreas valvulares y cómo clasificar a la estenosis de acuerdo con el tamaño. Vamos a ver que el área normal de la válvula aórtica va a ser de 3 a 4 centímetros cuadrados. Y como pueden ver aquí, para que empiecen a haber manifestaciones clínicas, tenemos que tener un área valvular que sea ya menor a 1 centímetro cuadrado. Y se puede presentar de muchas maneras, como síncope, como angina, insuficiencia cardíaca e incluso muerte súbita, que esto pues va a ser secundaria a las arritmias que se pueden presentar debido a la dilatación del músculo cardíaco. Ahora, ¿cuál es el problema en la estenosis aórtica? Nuestra válvula aórtica, pues obviamente el área por la que tiene que pasar la sangre para salir del ventrículo izquierdo hacia la circulación periférica, pues va a ser muy chiquitita. Y como habíamos visto, en la mujer embarazada es necesario aumentar el gasto cardíaco para suplir las necesidades pues de perfusión uteroplacentarias, etc. Entonces, el problema aquí es que el gasto cardíaco va a estar fijo, porque este pequeño orificio no va a permitir pasar la gran cantidad de sangre que llega al corazón, porque recordemos que el volumen sanguíneo está aumentado. Entonces, esto va a hacer que el flujo cardíaco no solo quede fijo, sino que también esté disminuido, y esto va a disminuir la perfusión misma del corazón, del cerebro y la perfusión uteroplacentaria. Recordemos que el gasto cardíaco está determinado por el volumen de eyección del ventrículo izquierdo y la frecuencia cardíaca. En este caso, el volumen del ventrículo izquierdo o de eyección del ventrículo izquierdo no se puede modificar por el orificio estenótico. Sin embargo, pues obviamente algo que sí puede modificarse va a ser la frecuencia cardíaca. Y el problema con que se aumente la frecuencia cardíaca, si recordamos un poco la fisiología del ciclo cardíaco, la fase sistólica y diastólica, recordemos que el tiempo en diástole va a ser inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca y el tiempo en sístole va a ser directamente proporcional a la frecuencia cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Que si aumenta la frecuencia cardíaca, se reduce el tiempo en diástole, que es el momento en el que el corazón se perfunde. Entonces, sí, estás tratando de aumentar el gasto cardíaco al aumentar la frecuencia cardíaca, pero eso, si de por sí la perfusión del corazón ya estaba reducida por pues, la disminución del gasto cardíaco como tal, un aumento de la frecuencia cardíaca va a hacer que el corazón se perfunda todavía menos, y esto nos puede originar una cardiopatía isquémica. Entonces aumentan mucho las complicaciones. Como pueden ver aquí, la estenosis leve y moderada se puede tolerar bien, pero una vez que la estenosis ya es severa, como vemos aquí, ya cuando el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado, empieza a surgir el riesgo de la pérdida de la vía de la madre, y también aumenta el riesgo tanto de parto pretérmino, de restricción de crecimiento intrauterino y de muerte fetal, por lo que ya había comentado. Esto también, o sea, ya en conjunto todo esto que les acabo de comentar hace que la madre sea muy propensa a la hipovolemia. O sea, va a ser muy lábil a los cambios de volumen sanguíneo, especialmente a la reducción del volumen sanguíneo. Y pues recordemos que durante la gestación, cuando el útero crece, va a ocluir la vena cava. Esto va a hacer que también disminuya el retorno venoso y pues va a afectar más el gasto cardíaco. La anestesia regional y también la hemorragia, que pues obviamente es muy común durante el parto. Por eso hay que tomarlo mucho en cuenta en el manejo que vamos a ver ahorita. En una mujer que tiene estenosis aórtica y no está embarazada, siempre lo que hay que hacer es retrasar el embarazo hasta que se haya corregido la estenosis aórtica. Obviamente esto pues para que el parto se pueda dar de forma adecuada y sin complicaciones, como ya
ya habíamos visto el riesgo de mortalidad se reduce a menos del 1% cuando la estenosis ya está tratada. En el caso de una mujer embarazada que tiene estenosis aórtica y que no tiene la corrección quirúrgica, si la mujer es asintomática, pues quiere decir que el grado de la estenosis no debe ser severo, ¿no? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es estar checando muy de cerca a esa embarazada. Y si ya la mujer presenta síntomas, entonces lo que hay que hacer antes del parto es indicar reposo y betabloqueadores. Recordemos que estas fluctuaciones de la frecuencia cardíaca tienen un gran impacto en la frecuencia cardíaca de la madre. Entonces, el objetivo de esto es mantener controlada la frecuencia cardíaca para reducir la posibilidad de presentar cardiopatía isquémica y en general tratar de pues mantener dentro de lo posible una buena perfusión. Ahora que si la estenosis ya es grave, se puede hacer una valvuloplastia preparto. Aquí les pongo la imagencita. Se introduce un catéter, se infla un baloncito y esto pues permite que la sangre pase. Este es un tratamiento temporal y pues tampoco es de gran ayuda. O sea, puede ayudarte un tiempo, pero pues no es el tratamiento definitivo. Otra opción es terminar la gestación pasadas las 32 semanas y hacer la reparación de la válvula después del parto. También se puede llegar a considerar hacer la cirugía de corrección, o sea, de reemplazo valvular antes del parto, pero solamente si no es posible mantener controlada a la paciente con todo lo anterior, o sea, con el tratamiento médico y ya con estas intervenciones que ya mencioné. Pero, o sea, sí se debe tomar mucho en consideración que el riesgo de muerte materna y fetal aumenta bastante. Otra cosa a tener en consideración es la cesárea electiva. Realmente, bueno, en lo que leí se decía que, bueno, al menos en la estenosis aórtica sí se consideraba, o sea, se recomendaba hacer la cesárea, pero también se puede recurrir al parto vaginal, especialmente si la paciente no tiene estenosis severa. Y como ya les había comentado, como la mujer va a ser muy lábil a los cambios del volumen sanguíneo, hay que mantener una buena hidratación, tomando en cuenta o previendo que pues va a haber hemorragia durante el parto. Hay que tratar dentro de lo posible de evitar que disminuya de golpe y mucho pues el volumen de sangre. La analgesia epidural, que va a evitar también es la recomendada porque evita la hipotensión, y también es importante evitar la prolongación del tiempo de expulsión y recurrir al parto instrumentado para evitar los pujos maternos, porque cada vez que la madre puja aumenta el trabajo del corazón. Cuando la mujer puja obviamente va a hacer que toda la sangre que estaba en la circulación del útero, cuando se comprime, todo se va a regresar, va a aumentar el retorno venoso del corazón y el gasto cardíaco. Pero el problema aquí pues es que el huequito por donde tiene que pasar la sangre está muy chiquito, entonces le va a costar demasiado trabajo, y lo mejor pues es evitar que la embarazada puje, y por eso pues se debe tener a una persona, como comentaba la doctora en clases pasadas, una persona que sea experta o tenga las destrezas necesarias en la utilización de forceps, o bueno, aquí también mencionaban esta como aspiradora, como de succión. Bueno, ahora está la estenosis mitral. Al igual que la estenosis aórtica, el riesgo de muerte materna y de mortalidad perinatal en este caso también es considerable. Aquí tienen los valores. Esta va a ser la lesión valvular más frecuente en el embarazo y la causa más frecuente es la enfermedad reumática en todos los casos. Las manifestaciones clínicas se van a presentar cuando el área valvular sea menor de los 2.5 centímetros cuadrados y se puede presentar como disnea, fatiga, palpitaciones, tos, hemoptisis. ¿Esto debido a qué? Porque con mucha frecuencia la mujer va a presentar edema pulmonar y fibrilación auricular debido a la sobrecarga de volumen, que también va a provocar una dilatación de la aurícula. Entonces, como
Como recordamos, pues la dilatación auricular hace susceptible de fibrilación auricular. Esto sucede generalmente hacia finales del segundo trimestre e inicios del primer trimestre por aumento del gasto cardíaco. Ahora, ¿cómo vamos a manejar a una mujer que tiene una estenosis mitral? Si aún no está embarazada es lo mismo. Siempre, obviamente, no se debe recomendar, o sea, se le debe dar esa información a la madre de todas las complicaciones que se tienen de llevar a cabo un embarazo con una enfermedad valvular. Y pues obviamente se va a hacer la corrección quirúrgica en toda la mujer que ya tenga síntomas o que no esté sintomáticas, pero que en su ecocardiografía muestre una estenosis grave. Y entre las opciones, pues está la comisurotomía, la valvuloplastia con balón y la sustitución valvular. Ahora, en el caso de la mujer que ya está embarazada, se debe recomendar el reposo, la restricción de la sal en la dieta, los diuréticos en casos de congestión pulmonar, betabloqueadores también para mantener la frecuencia cardíaca bajo control, y en caso de que la paciente presente arritmias que van a hacer que la mujer sea propensa a tener eventos tromboembólicos, pues también hay que dar la profilaxis antitrombótica. Si la fibrilación auricular es de reciente aparición, la bibliografía comenta que puedes utilizar verapamilo IV o cardioversión eléctrica. Aunque en la guía de práctica clínica te mencionaba que el verapamilo pues no se debía utilizar o estaba contraindicado por los efectos que tenían en el feto. Y si la fibrilación ya es crónica, el manejo debe ser con digoxina o con betabloqueadores. Hay que tomar en cuenta que si todo este tratamiento médico no sirve o no funciona, pues se puede optar por hacer una valvuloplastia, que pues es la del baloncito. Y el parto, en general, la recomendación es que el parto sea por vía vaginal. Pero si la paciente tiene una clase funcional 3 o 4 o presenta hipertensión pulmonar a pesar de que ya le dimos todo el tratamiento, entonces se podría optar más bien se opta por una cesárea. Pero la recomendación en general es que se trate de que el parto sea por vía vaginal. En los casos de estenosis pulmonar, pues las causas, la mayoría de las veces va a estar asociada a malformaciones congénitas y obviamente nos estamos refiriendo a que la mujer tiene una malformación congénita y pues ahora está embarazada. Realmente esta valvulopatía es muy poco frecuente y generalmente se tolera bien en el embarazo. Aunque si el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado, la mujer puede presentar insuficiencia cardíaca, arritmias o regurgitación tricuspidia. En general, como el manejo de todas las mujeres que no están embarazadas y tienen valvulopatía, pues es la corrección quirúrgica. Y en el caso de una mujer embarazada, pues se va a recurrir a la valvuloplastia percutánea. Ahora, como ya les había comentado, pues en general las insuficiencias se toleran bien y pues las pautas son muy similares a las de una mujer embarazada normal o sin enfermedad valvular cardíaca. Entonces, realmente no se comenta mucho. De la insuficiencia aórtica, las causas pueden ser idiopática, puede ser una válvula bicúspide, enfermedad reumática o síndrome de Marfan. Y en el caso del manejo solamente se van a dar diuréticos si hay congestión venosa. O sea, a pesar de que sí se toleran bien durante el embarazo, como ya les había comentado, hay que estar muy pendientes de estas pacientes y pues hay que estarlas vigilando de cerca. Entonces, si llegan a presentar algún síntoma de insuficiencia cardíaca, pues hay que darles tratamiento. En el caso de la insuficiencia mitral, pues esta va a ser la causa más frecuente del embarazo de insuficiencia mitral va a ser el prolapso de la válvula mitral. Y es lo mismo. Si hay congestión venosa, diuréticos. Y si se presenta hipertensión, se puede utilizar hidralazina. En el caso de la insuficiencia pulmonar, la causa más frecuente es la reparación de la tetralogía de Fallot. Y esta enfermedad puede cursar con insuficiencia cardíaca derecha si hay una regurgitación importante. Obviamente, en este caso, pues ya eso sería un
predictor de resultado adverso. Bueno, eso es sí, es un tema, es un tema corto. No diría que tan sencillo, pero sí hay, obviamente, el manejo de estos pacientes, pues sí requiere una vigilancia rigurosa y tomar en cuenta muchos criterios que quizás no estén en nuestras manos, pero pues sí, no está de más pues conocer todo esto. No sé si quiera hasta ahorita comentar algo, doctor. A mí me tocó en el Hospital Orán ver una paciente que tenía, inclusive creo que todavía está, en este mes de diciembre a febrero, pero digamos marzo ya, porque en este mes ahorita no hemos tenido una paciente cardiópata, pero sí tuvimos como 3 casos de cardiopatía. Una de estas era una tetralogía de pero la tetralogía de Fallot, en el caso de esta paciente, era una tetralogía ya corregida. Y esto reduce la mortalidad, ¿no?, en las pacientes. No sé si ustedes han visto, o tú que revisaste el tema en esta parte, no sé si pudiste encontrar, hay una tabla, no está en el William, pero hay una tabla en donde habla de los riesgos de acuerdo a la patología, de acuerdo a la cardiopatía, en relación establece el porcentaje de mortalidad en pacientes con cardiopatías que estaban no modificadas o no corregidas, y el porcentaje de mortalidad de pacientes que tenían algún tipo de corrección, o sea, ya sea colocación de válvulas o en este caso, pues la cirugía en la tetralogía de Fallot, pero la mortalidad se reducía hasta un punto, más bien 0.5% de los casos. Yo creo que es importante también considerar que el manejo de la cardiopatía en las pacientes embarazadas varía mucho, el riesgo de mortalidad o complicación, o de muerte más bien, en estas pacientes incrementa conforme va aumentando también la gestación, pero hay semanas de gestación en donde es mucho mayor el riesgo de muerte. Inclusive durante el embarazo es un porcentaje, pero al finalizar el embarazo, o sea, en el puerperio, es otra de las etapas en donde hay más riesgo de mortalidad en una paciente con cardiopatía. Por esa razón también ustedes, parte del manejo es que las pacientes con alguna cardiopatía que ingresa al servicio, al hospital, y que se va a mantener en una sola posición, o sea, que no va a tener una actividad que favorezca el retorno venoso, pues en algunos casos de algunas cardiopatías es indispensable colocarles vendajes en los miembros inferiores. Entonces, si ustedes llegan a un área de labor y ven pacientes pues con embarazos tempranos que tengan un vendaje en los miembros inferiores, muy probablemente sea para favorecer el retorno venoso, sobre todo en las pacientes que tienen algún tipo de valvulopatía. No sé si quieren hacer alguna pregunta en relación al desarrollo del tema. Doctora, no sé si esta es la tabla que dice, bueno, aquí te menciona, por ejemplo, la tetralogía de Fallot corregida, como usted decía, es menor al 1%. Sí, es esta, hijo, es esta. Esta viene en la guía de práctica clínica, en el de diagnóstico y manejo de cardiopatía en el embarazo. ¿Alguno de ustedes conoce el Fiorelli? Porque en el Fiorelli, de hecho, esta la toman, el Fiorelli viene un poquito más completa, pero está muy bien, es prácticamente lo extractado y está establecido en esta tablita, que yo creo que es fundamental, también viene en el examen, por eso me preocupaba que no lo recordaran, pero hay que aprendérsela. O sea, en relación, pueden venir porcentajes, nos han llegado preguntas así, bueno, yo no las he hecho, pero sí he visto que han salido preguntas que preguntan porcentajes. Tal vez aquí lo importante es ver que cuando hay una cardiopatía obviamente corregida, no significa que no vamos a seguir vigilando ese embarazo o a esa paciente, ¿verdad? Porque sabemos que hay 2 etapas críticas para las pacientes con cardiopatía y embarazo, y una de esas etapas es el puerperio. O sea, muchas veces subestimamos al puerperio, pero en este tipo de casos en donde hay una alteración tal vez en las válvulas o en alguna otra parte del corazón, a lo mejor vascular, pues tenemos pacientes que pueden morirse durante el puerperio, ¿no? O sea, y muchas veces pensamos que ya estuvo, después de desembarazarla,
pues se va a corregir el problema, ¿no? Y realmente es una de las etapas en donde más se mueren las pacientes. El puerperio, que es una etapa de reajuste, de regresión de tamaño de un órgano a su tamaño normal dentro del hueco pélvico, genera cambios pues en la vascularidad y obviamente en el sistema circulatorio, y esto puede favorecer pues que hayan complicaciones, sobre todo en las pacientes con valvulopatías, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo? Pero está muy bien esta tabla. Bueno, yo nada más quería comentar de que, o sea, siento que sí puede ser un poco complicado, pero en general, porque, bueno, hay pacientes que te pueden llegar ya con la cardiopatía o con la valvulopatía diagnosticada, pero muchas veces también puede ser que la valvulopatía no sea diagnosticado y que sea el embarazo la que precipite aparición de síntomas, y ya en ese caso pues sí tocaría, ¿no? Como al ginecólogo o al médico que está llevando el control de ese embarazo, pues darse cuenta y hacer, o sea, dar el manejo, tanto estudios como el tratamiento correspondiente. O bueno, supongo que igual se referiría, no sé. Sí, normalmente este tipo de pacientes cuando, así como mencionas, llegan y aparentemente no tenían ninguna sintomatología y de repente se desvanecen, porque puede pasar, ¿no? Estando embarazadas, a lo mejor van al súper o van a hacer alguna actividad fuera de casa o a lo mejor en su casa y de repente síncope, ¿no? Se desmayan, no hay realmente una alteración neurológica previa, o sea, se descarta todo y de repente se hace el diagnóstico de una cardiopatía. Lo que compete obviamente es hacer un ecocardiograma, la gran mayoría de las veces se solicita un ecodoppler, una tomografía, en algunos casos con el ecodoppler se puede establecer el diagnóstico, pero pues sí, definitivamente se tiene que referir a un segundo nivel de atención y de ahí a un tercer nivel, porque no siempre en el segundo nivel de atención tienen la facilidad de hacer el ecocardiograma. Casi siempre este tipo de estudios se solicitan al HRAE, se tiene que hacer un resumen clínico y se le canaliza a la paciente a través de trabajo social al HRAE para gestionar la cita con los cardiólogos y con los ultrasonografistas o imagenólogos intervencionistas en el HRAE. Y obviamente el posterior estudio de las pacientes, por ejemplo, los ECOT o el ecodoppler que se les pide a las pacientes, se tiene que realizar el manejo en forma conjunta del Hospital Orán con el HRAE, y cuando es necesario inclusive hacer un procedimiento quirúrgico, las pacientes después de la cirugía tienen que estar en un área de terapia intensiva. Entonces ahí es donde empieza realmente lo difícil del manejo de una paciente con una cardiopatía, sobre todo porque requiere cuidados muy, muy especiales, la vigilancia de la ganancia más bien del manejo de líquidos, más que de la ganancia de líquidos, ¿no? O sea, el problema aquí es que son pacientes que tienen que estar bien controladas, tienen que tener un registro o un control de líquidos y obviamente también el problema de la resolución, si el diagnóstico amerita pues a lo mejor algún procedimiento como alguna valvuloplastía, pues se tiene que gestionar a lo mejor porque el procedimiento se debiera hacer tal vez en un tercer nivel de atención como lo es el HRAE. Desgraciadamente en el HRAE aquí en Yucatán no hay obstetras. Entonces, por esa razón, en la gran mayoría de las veces, cuando se establece el diagnóstico, lo hace el HRAE, pero en el Hospital Orán se resuelve la gestación, las pacientes pasan al área de terapia y una vez resuelta la gestación, pues nos ha pasado que necesitábamos mandar a una paciente al HRAE aún estando puérpera, no nos la quisieron recibir porque no hay obstetras ahí, por el riesgo de hemorragia obstétrica, de a lo mejor la necesidad de una intervención para hacer una histerectomía, etcétera, etcétera. Entonces la paciente se quedó en el Hospital Orán, en el área de terapia intensiva. Afortunadamente no pasó a más, pero pues esto nos puso a nosotros a pensar que realmente pues sí se necesita un manejo de tercer nivel de atención, ¿no? Y ustedes saben que el Hospital Orán es como que el injerto, ¿no? Es del segundo nivel, pero realmente tiene manejo de pacientes de tercer nivel, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. La verdad estuvo muy bien la organización del tema. Pues vamos a tener que complementar la clase para la siguiente, el retorno ya de las vacaciones. ¿Cuándo debemos regresar? Sería 2 semanas. El 12
Sí, ¿verdad? O 12 de sea, el abril. 12 de abril sería la primera clase, ¿no? El lunes, si no estoy mal. Sí. Pero yo tenía una duda porque, o sea, este tema como tal es solo valvulopatías o también se ven las otras cardiopatías, que si malformaciones tipo letargia de Fallot o cortocircuitos. No, realmente nos interesan las valvulopatías, específicamente bueno, también podemos manejar las infecciosas, las congénitas, pero lo básico o sea, lo que más sale en el examen es esto, ¿no? O sea, lo que está creo que en el programa no especifica porque solo dice cardiopatía y embarazo. A mí en lo particular me gusta mucho el libro de Fiorelli. Desgraciadamente, después de la edición que tengo, se hizo una edición más y sí está en la biblioteca, pero a la fecha ya es una edición antigua. Entonces, como que no hay una actualización. Yo hablé inclusive con los de la editorial. Lo que me comentaron es que el autor original falleció y los familiares ya no quisieron que se continuara con las actualizaciones, obviamente, pero pues exactamente no sé qué habrá pasado, ¿no? Ya otras cuestiones que no nos interesan mucho, pero es un libro muy bueno. Realmente lo que nos interesa a nosotros es establecer la evaluación de la ANIJA, por ejemplo, para las cardiopatías, eso siempre es pregunta de examen. Las modificaciones en relación al volumen y a la forma también del corazón, pues es importante mencionar esos cambios fisiológicos normales. Y realmente las valvulopatías son lo más importante, son las más frecuentes también. Ok, sí. De hecho, bueno, todo como tal, el libro no te menciona mucho sobre eso. Sí, Pero por bueno, eso. aquí venían un poco, o sea, en esta tablita como que se resume un poco esa parte. Pero pues como que no están, estos libros no están tan adecuados para esa parte porque no traen mucha información. O sea, todo lo que puse aquí como que extrae todo lo que pude tanto del Williams como González del Merlón. Merlo. Uh-huh. En otra literatura que está muy completa, que también me gusta, es el libro de la Sego. Y pues sí, yo ayer, de verdad ayer, tenía idea que yo les había subido las guías, no las guías, perdón, las clínicas de Norteamérica. Tengo algunos temas importantes como amenaza de parto pretérmino, distocias de trabajo de parto, diabetes y embarazo, de las clínicas de Norteamérica, que son, bueno, digo, sí es cierto que el Williams, pues la verdad a mí no me gusta mucho, pero es uno de los más actualizados, pero me gusta más cómo está el manejo de estos libros. No he hecho, la verdad, no he tenido el tiempo, no lo he podido hacer. Quiero ver si puedo escanear ese Fiorelli, por lo menos ese capítulo, y hacerlo en PDF, o sea, y mandárselos para que lo tengan, porque me gusta la forma en la que está estructurado. O sea, no le da vueltas al tema y menciona lo importante. Son 2 o 3 párrafos en relación a la importancia de los cambios de volumen del gasto cardíaco en el embarazo, los cambios fisiológicos, luego habla sobre la clasificación de la NIJA, luego entonces entra de lleno a la patología como tal, al tipo de cardiopatía y hace énfasis en las valvulopatías. Y yo creo que esa es una forma práctica de abarcar la cardiopatía en el embarazo y no diluirnos tanto en que si los investigadores y que si esto y que si lo otro, o sea, realmente no es algo que me guste mucho, ¿no? Pero pues ni hablar. Desgraciadamente ese libro no está tampoco está creo que sugerido en su programa de estudios, así que no puedo exigirles que lo vean, pero sí es un buen libro. Me hubiera gustado muchísimo que lo pudiera yo tener ya escaneado para que ustedes lo tengan de apoyo. De hecho, tengo una copia que le di a la doctora Garrido y a veces seguimos ese orden del libro de Fiorelli. Anemias y embarazo está muy bien ahí. Algunos temas importantes, como por ejemplo cuando veamos enfermedades infecciosas en el embarazo, también está muy bien concreto lo relacionado con el embarazo, ¿no? Y hay otro libro que no sé si lo conozcan, que es el Glacier. El Glacier creo que hay una actualización en la biblioteca. Yo tengo una versión antigua, pero ya hay la actualizada que creo que hasta eso dobló el tamaño del libro porque yo tengo un libro más pequeño y es un libro que parece una Biblia. Pero habla también de este tipo de patologías en forma muy concreta,
con el embarazo y no se diluye mucho en otros aspectos, ¿no? Y pues si ustedes tienen oportunidad de ir a la biblioteca de la Facultad de Medicina, la que está al lado, pues pueden buscar el libro de Gleicher, que creo se llama Medicina Crítica en el Embarazo. No sé si hay en PDF, hasta donde yo intenté buscar hace como 3 años, no había en PDF, pero si ustedes tienen y sé que pudieran hacerlo, buscarlo, pues yo creo que sería muy bueno como para los temas que siguen. Ok, gracias, doctora. De nada. Bueno, hice un caso clínico mini. Sí. Lo voy a leer y pues yo creo que ya leyeron las preguntas. Si ya tienen alguna idea, pues me pueden decir cuando termine de leerlo. Es una mujer de 32 años, gestante de 26 semanas, con antecedentes de una estenosis mitral moderada, de a 90-60, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y ruidos cardíacos arrítmicos. La paciente refiere que le falta el aire después de caminar unos cuantos metros y siente que el corazón le salta al pecho. Ahora, pues de lo más importante es clasificar a esta paciente de acuerdo en la escala funcional. Entonces, ¿a qué clasificación de la NIHA pertenece esta paciente? Sería la 3. Sí, muy bien. ¿Qué estudio es indispensable para el seguimiento de esta paciente? Ecocardiografía. Muy bien. Y en este caso, ¿qué vía de parto sería la ideal? Pues se supone que normalmente se tiende a preferir la vía de vía vaginal, pero como pues es clase 3, quizás sería adecuado, o sea, se consideraría la cesárea por ser NIHA 3 y así, o sea, que se le haga la comisurotomía y quizás una cesárea electiva. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad, bueno, obviamente siento que esto es muy poca información también, porque pues obviamente este tipo de decisiones también pues toman en cuenta varios criterios, pero principalmente sí, bueno, de algunos diagramas que vi, tomaban en cuenta la escala funcional. Y sí, como dices, de 3 a 4 ya se considera la cesárea. Pues sería todo. Sí, muchas gracias. Estoy escuchando también sus comentarios. Eso es lo que a mí me interesa, que ustedes revisen y que lo tengan bien en cuenta, ¿no? Es muy importante la clasificación de la NIHA y obviamente, pues precisamente es importante por ese motivo, porque a lo mejor podemos decir, bueno, es una cardiopatía y la clasificación de la NIHA dice, o está en la clase 3, ¿no? Y obviamente desde ahí ya no se recomienda el parto. Y esto es precisamente lo que nosotros necesitamos tener en consideración, saberlo bien. Yo creo que así como están estos casos clínicos breves que dan exactamente lo básico, realmente de ahí podemos sacar igual muchas más preguntas, ¿no? Muchas gracias, Dianey, por tu participación. Gracias, Rodrigo, por la revisión del tema y del caso clínico. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, agregar algo más. Hoy, en teoría, es la última clase. Perdón, Diana, te interrumpí. ¿Ibas a preguntar algo, hija? Sí, perdón, solo iba a preguntar sobre el libro que había mencionado, Gleicher, si es correcto ese nombre. Es Gleicher, G-L-E, S-H-E-R, Gleicher. De hecho, lo que voy a hacer es, ay, chispas, no lo tengo aquí, creo que se me quedaron en la Facultad de Medicina y ahí lo debo tener para tomar una foto. No sé si lleva C, Gleicher, no me acuerdo bien cómo se escribía, pero así como lo describí, G-L-E, ahora voy a escribir, G-L-I-S, creo que es S-C-H, no estoy segura, Gleicher. Voy a ver si no. Okay. Sobre todo, me gusta ese libro porque ahí está muy bien descrito tanto isoinmunización en el embarazo como el tema de enfermedades infecciosas en el embarazo. También en el Fiorelli
Yo no sé si en algún momento cuando hicieron el programa de gineco hace muchos años, de ahí tomaron la organización de los temas porque está igualito, así como está en esos libros. De hecho, no se parece nada como está escrito en el libro de Williams. A ver. Si lo buscan, igual me dicen, porque no sé exactamente. Yo hace como 2 o 3 años que maté mi pavo y ya no lo seguí buscando, igual preguntaba y nada. Pero lo sé que la última edición la tienen en la biblioteca de la facultad. Hoy es el último